Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Qué privilegio poder nuevamente llegar hasta la comodidad de su hogar o en su auto, o en el lugar que usted está para escuchar o para ver este programa. Le damos gracias al Señor por permitirnos llegar hasta su corazón. Queremos en esta oportunidad, ya estamos listos con el pastor José Pablo, para llevarle una nueva enseñanza de la palabra del Señor. Así que en esta oportunidad queremos hablar sobre el cuidado del nuevo creyente. Esa responsabilidad, pastor, que todos tenemos, y vamos precisamente a hablar sobre este tema, pero no podemos presentarnos delante del Señor sin pedirle la guianza a Él. Así que, pastor, ¿qué tal? Y oramos. Amén, oramos. Ahí donde está, incline su rostro. Padre, te damos gracias por este privilegio, Señor, que nos das de llevar tu palabra y de aprender de ella. Oramos para que tu presencia, Señor, esté en cada lugar, en cada habitación, ahí donde tus hijos están recibiendo la enseñanza. Oramos para que nuestros corazones, Señor, estén preparados a recibir esa semilla y de fruto al 100%. Enséñanos, Señor, a tener un corazón como el tuyo, que ame a los perdidos, que se apasione por aquellos que todavía no te conocen, Señor, y lo más importante, enséñanos a cuidar de cada nuevo creyente, porque sabemos que en Cristo somos nuevas criaturas. Te damos gracias por amarnos y darnos este privilegio de aprender y recibir la enseñanza para ponerla por obra. Te bendecimos, te adoramos y te damos gloria y honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora acompáñenos a alabar, exaltar y adorar a nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Adoremos. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón. Perdona
Qué bueno, pastor. Así es. Qué lindo adorar, glorificar, exaltar al Rey de Gloria. Y pues nadie puede presentarse delante del Señor sin exaltarle y adorarle. Así que prepárese entonces, mi hermano, mi hermana. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre un tema que generalmente, pastor, el tema del cuidado del creyente no es un tema que la iglesia evangélica lo toma muy en cuenta. ¿Por qué no lo toma muy en cuenta? Porque la iglesia tradicional evangélica cree que el cuidado del nuevo creyente es cosa del pastor, ¿verdad? Es el pastor el responsable. Y pues vamos a darnos cuenta y vamos a estudiar en esta oportunidad que el cuidado del creyente es responsabilidad de todos en la iglesia, ¿verdad? Entonces queremos hablar y comenzar diciéndole que toda iglesia, pastor, toda iglesia formada, conformada, tiene la responsabilidad de tener un modelo para cuidar al nuevo creyente. Tiene que tener algo establecido de cómo cuidar al nuevo creyente. En el caso del Ministerio Betel, pues nosotros tenemos una ruta de trabajo. Así es. Y en el programa anterior, pues hablamos de lo que es ganar. Y es un programa tan lindo porque yo me emociono cuando hablamos de ganar, pastor. Así es, pastor. Porque es la razón por la que nosotros estamos. Pero, ¿qué pasa cuando ya el nuevo creyente ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, pastor? ¿Qué debemos hacer? Ahí comienza, pastor, el cuidado, la importancia del cuidado. Y algo que debemos entender y aprender es que un alma llegue a Cristo, pastor. El que un alma llegue a Cristo es producto de un gran esfuerzo. Exactamente. O sea, la gente cree o que la gente se convierte porque alguien le dijo. No se dan cuenta, mi hermano, y esto es importante que usted lo sepa y usted lo analice, porque para que alguien, en la Biblia dice que el que recibe a Cristo como Señor y Salvador, nace de nuevo. Nace de nuevo. Entonces, para que una persona nazca, entonces tiene que haber sido engendrada. Sí. Y el apóstol Pablo nos enseña sobre esto. ¿Qué es lo que dice la palabra, pastor? Dice la palabra, pastor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4 y el verso 15, dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Mire lo interesante que es esto, pastor. Así es. Solamente por medio de la palabra de Dios se puede engendrar un nuevo creyente. Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Por qué es que la iglesia tiene que estar orando por su comunidad? La iglesia tiene que estar orando por las autoridades. La iglesia tiene que estar orando por los que están en eminencia. Así es. ¿Por qué? Porque es así que se engendra al nuevo creyente. Por esa razón, nosotros como ministerio le pedimos a los líderes de célula, ¿verdad? Líderes de grupos, que expongan nombres de sus amigos, de sus familiares, de sus conocidos, para que se esté orando por ellos antes de ir a predicarles. Por eso es necesario que todos entendamos que para predicarle a alguien primero hay que engendrarlo en el Espíritu. Así es. Entonces, ¿cómo se engendra? Orando e intercediendo por ellos. Por eso la iglesia es columna y baluarte. Así es, pastor. La iglesia es la que ora por las autoridades, la iglesia es la que ora por los bomberos, la iglesia es la que ora por los que están en autoridad, el alcalde, por todos los responsables, por cada hombre de negocios, por cada trabajador, por cada grupo por los taxistas, los médicos, maestros. Por los médicos, los maestros. La iglesia tiene que estar orando porque así es como se engendran las nuevas vidas. El apóstol Pablo hasta incluso en Gálatas dice, ¿verdad? Así es. que él hasta sufre dolores de parto. Porque a veces usted tiene que estar orando meses, semanas, meses. ¿Verdad? Hasta que
usted siente y le predica a esa persona y esa persona recibe al Señor. Así es. Entonces, la persona que recibe al Señor no sabe que usted ha sufrido dolores de parto para que él conozca o ella conozca al Señor. No es solamente de aparecerle y decirle recibe a Cristo como Señor. No, hay que estar orando, hay que engendrarlo. Entonces, pastor, qué importante es que la iglesia, como institución, como organismo vivo, entienda su responsabilidad de estar orando a diario por la comunidad y cada miembro de la iglesia estar orando por aquellos y aquellas que anhela, que quiere que vengan a ser salvos. Así es. Es imposible que un familiar tuyo vaya a recibir al Señor si tú no lo has engendrado en el Espíritu, si no has orado por él. Entonces, pastor, ¿qué dice Santiago también? Porque el apóstol Santiago nos dice algo. Así es, pastor. Santiago capítulo 1 y verso 18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces ahí vemos cómo la voluntad de Dios es que todo mundo se salve. Así es. ¿Verdad? Pero no podemos cumplir con nuestra misión como iglesia si no oramos por la comunidad. Y no podemos cumplir con nuestra misión particular. Así es, pastor. De predicarle a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, si no estamos orando por ellos. Muy bien, pastor. Entonces, ¿qué es la consolidación? ¿Qué es el cuidado? El cuidado, pastor, es ese proceso que se le da al nuevo convertido desde que acepta a Cristo hasta que alcanza cierta madurez. Es decir, que en el momento que ha aceptado al Señor hay que comenzar a cuidarlo como una mamá cuida a sus hijos. Esto es interesante. Así es. Porque mire, en una iglesia celular como la nuestra, nosotros tenemos una ruta, tenemos un camino que seguimos. Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, inmediatamente esta persona entra en un proceso de cuidado. Entonces es importante entender que ese proceso de cuidado o de consolidación, usted le puede llamar como usted quiera, consolidar o cuidar es la misma cosa. Entonces es ese proceso, cuidar, consolidar es ese proceso, ¿verdad? Que va a recibir cada nuevo creyente, cada persona que recibe a Cristo, lo va a recibir, lo vamos a pasar por ese proceso de cuidado. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que sea maduro, hasta que, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que cuando era niño, pues le daban leche, pero ya cuando va creciendo, así como en lo natural, pastor. En lo natural lo vemos y es bonita esta comparación, ¿verdad? Porque un baby recién nacido necesita un cuidado, una atención. Así es el nuevo creyente, el nuevo convertido, el que ha aceptado a Cristo, porque Jesús le dice a Nicodemo, ¿verdad? Que para entrar al reino hay que nacer de nuevo, y cuando una persona acepta a Cristo, nace de nuevo. Y ahora es importante, pastor, algo, que en este proceso de atención que se le da al nuevo creyente, con la finalidad de reproducir en él o en ella el carácter de Cristo. Ok, pero pastor, entonces la iglesia primitiva, la iglesia ya con el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, ¿hacía esto? Claro, esto está presente desde la iglesia primitiva, pastor, y lo vemos en Hechos capítulo 14 y el verso 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces podemos ver que la consolidación pues siempre ha sido parte de la iglesia. ¿En qué momento la iglesia evangélica tradicional perdió este elemento? No lo sabemos. Pero en el transcurso del desarrollo de la iglesia, históricamente, se han perdido elementos muy importantes. Y un elemento importante que se perdió es la consolidación. La iglesia primitiva se cuidaba de que cada persona que recibiera al Señor se le estuviera exhortando, se le estuviera animando, ¿verdad? Y cuidándolo para que no fuese a volver atrás. Ahora dígame, entonces, ¿cuál sabemos que es un elemento primario de la consolidación y también
tengo que decirlo, ¿verdad? Jesús fue parte de esta consolidación. Así es, pastor. Jesús iba a las casas. Así es. Iba a las casas, hablaba con los hermanos, enseñaba en las casas, y cuando hacemos esto, estamos desarrollando un proceso de cuidado con los creyentes, con el nuevo creyente. Esa iglesia que solamente se reúne el domingo y que solamente el domingo se ven a los hermanos en un servicio o en un servicio de oración, pero no hay esa relación, no hay ese compartir, porque eso es lo que es consolidar, tener esas reuniones donde no vamos a tener un servicio, no vamos a tener un culto, sino vamos a comer, vamos a compartir lo que hacía Jesús. Luego dice en Hechos de los Apóstoles, pastor, que los apóstoles iban de casa en casa, compartían el pan, o sea, comían juntos, tenían tiempos bonitos y también se compartía la palabra. Así es. Entonces, no es lo mismo tener estas reuniones en casa, tener estas reuniones en algún lugar, en algún café, en un Dunkin' Donuts, en un Kentucky, en un Burger King, ¿verdad? Para compartir con los hermanos, que ir a la iglesia el domingo. Son cosas muy diferentes. Entonces, ¿cuál es la meta entonces de la consolidación, pastor, del cuidado? Así como lo hizo Jesús, pastor, y ese es nuestro mayor ejemplo, es que cada nuevo convertido, cada nuevo creyente comienza a vivir por convicción. Y cuando hablamos de vivir por convicción, también los cuidamos para que no se desanimen en este camino. Y cuando hablamos de este camino es de la decisión que han tomado, porque cuando decidimos seguir a Cristo, siempre el enemigo se va a levantar. Correcto. Con la finalidad de que el nuevo convertido se aparte y vuelva a su condición de pecado, de esclavitud. Entonces, cuando nosotros hablamos de consolidarlo, es cuidarlo, pastor, animarlo para que él no vuelva atrás a esa condición de donde ya Dios lo ha rescatado para darle una nueva identidad. Y también, pastor, que este nuevo convertido le podamos formar el carácter de Cristo. Así es. ¿Por qué le decimos esto tan indispensable, tan importante, que la persona que recibe a Cristo tiene que ser cuidado? Porque inmediatamente que esta persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, el enemigo se va a levantar como río. El enemigo va a venir con todo para quitarle, para robarle la semilla, robarle la palabra, robarle la bendición, porque el enemigo no lo va a querer soltar. Entonces, de la única manera que este nuevo convertido pueda permanecer en el Señor es cuando hay un cuidado especial. Así es. Hay un cuidado, alguien está encargado de decirle, hermano, hermana, aquí estoy, aquí estamos. Cualquier cosa, cualquier pelea, lucha espiritual que usted tenga, llámeme, ¿verdad? Yo estoy aquí para servirle, lo voy a estar apoyando, la voy a estar apoyando en este tiempo, hasta que usted pueda pelear por usted sola, por sí solo, por sí sola. Aquí vamos a estar apoyándole, ayudándole, no darle chance al diablo. Así es. Porque, mire, hermano, todo aquel que se convierte al Señor, que recibe a Cristo, entra en una nueva etapa. Así es. En una nueva vida. Que no entiende, como el recién nacido que estamos hablando. Como el recién nacido no sabe lo que quiere, no sabe lo que necesita. Alguien tiene que estar pendiente de darle su lechita, de cambiarlo, de decirle esto, hasta de quitarle todas las cosas que se puede lastimar, ¿verdad? Entonces, es importante que usted entienda que este cuidado es primordial. Muy bien, pastor. Entonces, yo sé que el hacer este trabajo, pastor, de cuidar, de comprometerse a cuidar a alguien, esto no es fácil. No. ¿Cuál es el costo que tenemos que pagar por esto, pastor? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, entender que esto demanda, pastor, una entrega total en la formación del nuevo creyente. Y cuando hablamos de una entrega total, es que este trabajo, esta responsabilidad demanda amor, dedicación,
esfuerzo y por lo tanto trabajo. Wow, entonces usted tiene que entender, mi hermano, que esto es un trabajo de amor. Así es, pastor. El estar pendiente de alguien que recibe al Señor es un trabajo de amor y lleva responsabilidad, ¿verdad? Entonces es importante que todos entendamos, porque le explicamos esto, tal vez para usted que es miembro del Ministerio Betel, esto es parte de su vida. Pero si alguien no es parte de una iglesia celular que tiene un modelo de trabajo, ellos no van les va a costar entender esto, pastor. Claro. Porque en una iglesia tradicional, el pastor es el que se encarga. Es el pastor. Yo invité a alguien a la iglesia y si recibió al Señor, bueno, si no lo recibió, también hay que ver el pastor qué hace. Así es. Sin entender la dimensión del cuidado que debe tener el nuevo creyente, ¿verdad? Entonces, el visitarlo, el cuidarlo, el estar pendiente requiere trabajo, requiere esfuerzo y es un trabajo de amor. Así que, ¿qué es lo que dice la Escritura, pastor? Vemos Colosenses capítulo 1, el verso 28-29 dice: ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, aquí podemos ver cómo los apóstoles y la iglesia, ¿verdad?, se cuidaba de estar guiando, de estar cuidando. Fíjese que el cuidado habla de amonestación y de presentar perfecto en Cristo. Presentar perfecto quiere decir presentarle a Dios, al Señor, a alguien que ha crecido. Así es. Que ya tiene madurez. Y por supuesto, ¿verdad?, el nuevo creyente sigue al principio. Si usted no lo amonesta, definitivamente va a seguir haciendo cosas que hacía antes. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. La persona cuando viene a Cristo sigue practicando cosas que no sabe que son malas. Así es. ¿Verdad? Por ejemplo, siguen jugando lotería. Dicen, no, yo recibí a Cristo y Cristo me ama, pero siguen jugando lotería. Usted va a decir, pastor, y eso es pecado. La lotería es satánica, es demoníaca, ¿verdad? Dios te va a bendecir y Dios para bendecirte no necesita que tú te metas en juegos de azar, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, que vienen al Señor, reciben a Cristo Jesús como Señor y Salvador y están en una relación sin casarse. Así es. Están en una relación sin casarse y vienen al Señor y no hacen nada para arreglar eso porque según ellos están bien. Ahora, somos nosotros los que Dios pone al cuidado de ellos, de decirle, hermano, usted antes practicaba eso, la lotería, ya no, usted eso ya en Cristo no necesita. Usted no necesita jugar eso. Usted ahora que ya está en Cristo, usted tiene que buscar. La Biblia dice que usted tiene que estar casado. Usted no puede seguir viviendo, ¿verdad?, solo juntado con su cónyuge. Tiene que casarse. Entonces, para irla ordenando en su vida personal. ¿Para qué? Para presentárselo o presentársela un hombre o una mujer maduro. Así es. Crecido espiritualmente, ¿verdad? Entonces, mire la responsabilidad. Entonces, la iglesia primitiva y la iglesia de todos los tiempos nos hemos ocupado de cuidar al nuevo creyente. Así es. Muy bien, pastor. Entonces, ¿cuándo entonces comienza este proceso de consolidación de cuidado? Este proceso lo vemos comenzar desde el momento que termina la evangelización. Ok. Entonces, cuando ya la persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, lo engendramos, lo ganamos. Ahora, en ese momento, comienza el proceso. Explíquenos, pastor. Cuando empieza este proceso, pastor, el líder, el encargado, la encargada del hombre, la mujer de Dios que se lo han ganado y que son responsables de consolidarlo, deben de establecer primero una relación
muy estrecha, una comunicación con el nuevo creyente, porque la única forma, pastor, de poder integrar a este nuevo creyente a la familia de la fe va a ser a través de esa relación, esa comunicación, porque en el momento que yo le predico a alguien, ¿verdad? Ya lo engendré en oración, ahora le presento la palabra, acepta al Señor, hay una confianza, hay una conexión con esa persona, Correcto. con el que se lo ganó. Por eso es necesaria esta relación. Ahora, pastor, la única manera de poder ayudarlo y de poder guiarlo, exhortarlo, ¿verdad? Y presentárselo a Dios maduro, es cuando yo conozco las necesidades de ese nuevo creyente. No solamente las naturales, sino también las espirituales. ¿Por qué? Porque las necesidades espirituales demanda que se le ayude. Si está enfermo, hay que estar orando por él, hay que estar creyendo a las promesas de sanidad del Señor. Correcto. Si no tiene un empleo, Señor, abre puertas de un empleo. Pero no solamente orar, pastor, sino también actuar. ¿Por qué? Porque yo voy a orar, Señor, provéele un empleo, pero voy a buscarle opciones. Mira, hermano, ¿qué te parece este trabajo? Hay una oportunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son necesidades espirituales, pero también suplimos las necesidades naturales. O sea que cuando el nuevo convertido empezamos esta relación, este contacto con el nuevo convertido, nos aseguramos de saber sus necesidades. Así es. Porque si la persona que recibe al Señor no tiene comida, vamos a darle comida. Si no tiene vestido, le vamos a dar vestido. Entonces, también la iglesia es responsable de proveerle necesidades de primeras necesidades a la gente. Hablándole de comida, hablándole de vestido, de necesidades primarias. Entonces, cada iglesia, según su lugar donde está ubicada, Así es. tiene una comunidad que va a tener necesidades. Nosotros estamos aquí en los Estados Unidos y pues aquí las necesidades son más espirituales. Son más espirituales. Son más espirituales porque es muy rara la persona que no tenga un trabajo. Muy rara la persona que vaya a decir ayúdenme con un par de zapatos. Así es. O ayúdenme con una muda de ropa, porque no se da aquí. Gente que no tenga trabajo, gente que no tenga donde vivir. Muy, pero muy raro. Le puedo decir que en 20 años tal vez me he encontrado una persona que me diga estoy en la calle, ¿verdad? Y le hemos guiado para que tenga un lugar donde vivir, un techo. Pero jamás nos hemos encontrado gente que nos diga, mire, yo no tengo zapatos, yo no tengo ropa, ahora, tal vez en la comunidad donde está su iglesia hayan esas necesidades y la persona que lo consolida, que lo cuida, es la que se va a encargar de comunicarle al pastor y a todo el equipo que hay una necesidad para proveerle. Quiero que entienda que la iglesia no le provee dinero a nadie. La iglesia no es una institución financiera para darle dinero, es para proveer necesidades. Si la persona no tiene alimento, le proveemos alimento. Si la persona no tiene ropa, le proveemos ropa. Si no tiene calzado, le proveemos calzado. Y si de alguna manera le podemos ayudar a que consiga un trabajo, también le ayudamos. No se confunda, porque la iglesia no es una institución financiera que le resuelve los problemas económicos a la gente. Eso no es así. La iglesia es para proveer necesidades espirituales y naturales. Entonces, el consolidador, el que cuida, se encarga de conocer las necesidades espirituales, como dijimos, si está enfermo, ¿verdad? Si está pasando por una prueba. Difícil, ¿verdad? Si tiene problemas familiares, si tiene problemas en el hogar, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Entonces, el que lo cuida comunica a todo el equipo. Tenemos que estar orando por fulano de tal, porque tiene problemas con su esposo, tiene problemas con su hijo, la hija se le fue de la casa. Entonces, establecemos una conexión, una comunicación, y el equipo comienza a orar, ¿verdad? El equipo de oración comienza a orar por todas estas personas. Así es, pastor. Y en el proceso de la consolidación, ¿cuál es el lugar más apto
que nosotros podemos decirle a nuestros hermanos que es bueno para consolidar? El lugar más apto, el ambiente más apto, pastor, serán los grupos celulares. Ajá. Por eso es importante que cada nuevo creyente sea integrado a un grupo celular, porque como usted mencionaba, ¿verdad? La reunión de un servicio normal, regular, no podemos estar, ¿verdad?, durante el servicio platicando, conversando, porque hemos llegado a adorar al Señor. Pero en los grupos celulares tenemos esa libertad, ¿verdad?, de conocernos, de platicar, de compartir experiencias de fe, ¿verdad?, de situaciones del diario vivir. Pero también, así como las células, pastor, son el mejor ambiente para desarrollar con éxito la consolidación, el integrarlos a los servicios, a la comunidad de fe, a la iglesia, es importante. Correcto, correcto. Entonces, la célula sería el lugar apto para poder hablar, para poder discutir, para compartir. Y establecer esos vínculos de relación. Pero también no podemos desconectarnos del servicio de la iglesia, porque es en la iglesia donde va a aprender a adorar, va a aprender a exaltar, va a aprender a lo que es tener comunión con el Señor. Con el Señor. ¿Verdad? Entonces, los dos ambientes son sumamente importantes. Ahora, pastor, queremos enseñarle a nuestros hermanos y a todos aquellos que no pertenecen a una iglesia celular, cuál es el orden de la consolidación en una iglesia, pastor. ¿Qué es lo que necesitamos? Algo que debemos destacar en ello, pastor, es que cada iglesia, ¿verdad?, necesita tener un líder de consolidación, un pastor, una pastora de consolidación, un director, una directora. ¿Por qué? Porque el trabajo que eso requiere, también requiere de una persona responsable, que tenga la pasión, que tenga un corazón apasionado, que ame a los nuevos creyentes y a los perdidos, pastor. Parémonos un momentito aquí, porque esto es importante. Es importante. Pastor. No sé, todos los que nos están viendo, si pertenecen al Ministerio Betel Internacional, es seguro que en la iglesia donde usted está, la pastora es la directora de consolidación. Ahora bien, ¿por qué nosotros estamos diciéndole la necesidad de que haya alguien responsable? Porque esto de lo que estamos hablando, el cuidado del nuevo creyente, es la columna vertebral de la iglesia. Así es, pastor. Es la columna vertebral de la iglesia. Sin este proceso de cuidado no hay crecimiento. Así es. No hay crecimiento, no hay multiplicación. En el Ministerio Betel, la pastora, la esposa del pastor, la pastora, generalmente es la directora de consolidación. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos en una directora de consolidación? Que tenga pasión por los perdidos, que ame a los perdidos. Entonces, esto es importante. Pero si no es el Ministerio Betel, si usted es parte de otra iglesia y usted está viendo este programa, seguramente tiene que haber un director de consolidación, una directora de consolidación, un pastor de consolidación, una pastora de consolidación. No sé cómo lo manejan en su iglesia, pero esto que le estamos diciendo es la columna vertebral del crecimiento de la iglesia. Entonces, es necesario que haya alguien que esté a cargo de este ministerio de cuidado y que ame a los perdidos, que ore por los perdidos. Ahora, pastor, ¿cuál es la responsabilidad que en el Ministerio Betel tiene la directora, la pastora de consolidación? Primero, identificar, pastor, a los consolidadores del grupo. Es decir, ¿verdad? Hay algo bien maravilloso, bien importante que entendamos, que cada grupo celular, pastor, está compuesto por diferentes hermanos, hermanas, jóvenes, adultos, pero no solamente se termina en personas, sino que son dones, talentos, ministerios, capacidades, regalos de Dios, pastor. Entonces, dentro de todo ese grupo siempre hay uno, pastor, siempre hay uno
que tiene una pasión y se destaca por esa pasión porque anda pendiente de los invitados, está pendiente de los nuevos, siempre trae a uno nuevo al grupo y hermano y pregunta, ¿verdad? ¿Y dónde está el hermano que nos acompañó la semana pasada? O deme su número para llamarlo, ¿verdad? Porque siempre hay uno, pastor. Entonces, la directora, la pastora de consolidación, tiene la responsabilidad entonces de identificar en cada grupo a aquel o aquella que Así tiene es. esa pasión. Esa pasión. Entonces es la directora, la pastora de consolidación la que escoge, la que está pendiente de quienes tienen esas capacidades para unirlos, ¿verdad? Así es. Y darles que se encarguen de hacer ese trabajo. ¿Qué más, pastor? Es ahí donde ya los ha identificado, ¿verdad? Y comienza un proceso a entrenarlos, es decir, los comienza a reunir, les comienza a enseñar cómo cuidarlos, ¿verdad? Principios para cuidarlos, para orar por ellos. Empiezan a planificar reuniones de oración, pastor. Porque la única forma de poder ganar es engendrarlos en el Espíritu. Por eso la directora, la pastora de consolidación va a reunir a estos hermanos para planificar oraciones de intercesión, clamor, ¿verdad? Por la ciudad, por las familias, por el lugar donde está esa célula. Amén. Entonces, mire la importancia porque la oración es la pastora la que está encargada de reunir a los líderes de consolidación. Algunas veces son mismos líderes de célula, a veces son sublíderes, a veces son hermanos, hermanas y que se han identificado que cuidan. Y el reunirse para la oración, para la intercesión, es porque son gente que están en esto, con esa pasión de alcanzar a los perdidos. Entonces, qué bonito porque los identifica, los entrena, ¿verdad? Y los reúne para hacer para orar, interceder por ellos. ¿Y qué más, pastor? Y pastor, lo importante, como me enseñamos en alguna clase anterior, acerca de que el director, la directora, la pastora, va a evaluar todos los reportes que son enviados. Es decir, se va a asegurar que cada nuevo creyente que ha llegado a las células, que ha llegado a la iglesia, pues estén en el proceso de cuidado. Se les esté dando la atención que ellos necesitan. Y se hayan ubicado en una célula. Así es. Entonces, la responsable de la consolidación va a evaluar los reportes, va a estar pendiente de los reportes que envíen los líderes de célula para saber si cada persona nueva, cada persona que recibió a Cristo como Señor, ¿verdad? Ha sido alcanzada y se ha ubicado en una célula. O sea, es la responsable de la consolidación que tiene que estar pendiente de todos estos reportes y asegurarse que esta persona pues se ubicó en una célula. Entonces, pastor, mire todas las responsabilidades que tiene esta persona. Entonces, además, tiene que delegar responsabilidades, pastor, porque ella no lo puede hacer todo. No. Por eso estamos hablando de levantar, identificar. Para tener un equipo. Ahora, pastor, cuando tiene que delegar, ¿qué responsabilidades puede delegar? El asegurarse, pastor, del contacto personal. Es decir, que todos aquellos que llegaron a la célula, a la iglesia, este líder de consolidación que ha sido identificado, pues los llame, se asegure de que están bien, de asegurarse de preguntarles cómo se sintió en la reunión celular, cómo se sintió en el servicio, ¿verdad? Para ir viendo de qué manera lo ayudamos. Y esas llamadas telefónicas, así como una visita personal, son una parte muy importante en la consolidación, pastor. Porque yo puedo hablar por mi experiencia, que cuando a mí me trajeron a la iglesia, me invitaron a la iglesia, lo que a mí me marcó y lo que más me gustó fue que alguien me llamó por teléfono y me dijo, mira, me gustaría visitarte si se puede. Y yo le dije, claro, visíteme. Y cuando llegaron, pastor, oraron conmigo, compartimos un momento. Y eso a mí me hizo sentir que yo era importante dentro de la iglesia. Entonces, la importancia de la consolidación. Entonces, mire las responsabilidades que tiene la persona que está encargada de la consolidación.
tiene que asegurarse que cada persona que llegó, que recibió al Señor, Así es. ha tenido contacto con el que lo va a cuidar. Así es. Tiene que asegurarse que se le hizo una llamada telefónica. Así es. Tiene que asegurarse que se le visitó en su hogar. Y tiene que asegurarse que esa persona fue llevada a un grupo familiar, a una célula. Es un trabajo de equipo, Así es. pero tiene que haber alguien encargado y encargada, Así es. ¿verdad?, de que estas cosas se lleven a cabo. Ahora, Se pues, cumple. para cerrar, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia cuando nosotros no hacemos este trabajo? ¿Qué es lo que sucede? Hay un peligro, pastor. Ajá. Y tenemos que ver, dice la escritura en Lucas capítulo 11, verso 24 al 26. Ajá. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pastor, eso es delicadísimo. Delicado, pastor. Esto es delicado, hermanos. Miren las consecuencias que nos dice Jesús. Así es. ¿Qué pasa cuando la iglesia no cumple con esta responsabilidad? Muchos creemos que solamente tenemos que predicarle y decirle a la gente que Cristo los ama y que reciban a Cristo. Y una vez que reciben a Cristo, damos la vuelta y nos vamos. No. Ese es el error más terrible que un hombre de Dios o una mujer de Dios o una iglesia puede hacer. ¿Por qué? Porque los estamos entregando en las manos de Satanás, pastor. Así es. No, ya recibió a Cristo, hay que mire él como, ¿verdad? Yo ya cumplí mi responsabilidad. No, el cuidado del nuevo creyente es esencial para salvarle la vida eterna a esa persona. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque desde el momento que acepta a Jesús como Señor y Salvador, hemos enseñado también y debemos entender que el hombre y la mujer que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, en ese mismo instante, pastor, el Espíritu Santo de Dios viene y limpia. Cambia la condición en la que ese hombre y esa mujer se encontraban, y es una condición de pecado. El Espíritu Santo viene y rompe las ataduras, saca toda la basura, saca todo el pecado. Por eso la Escritura dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y como esto es un evento espiritual, Así es. el nuevo convertido de la persona no se da cuenta. No se da cuenta. No lo puede sentir ni lo puede experimentar en el instante que recibe a Cristo. Porque la obra del Espíritu Santo dice que es como la misma obra que le pasa a una mujer cuando queda encinta. Así es. ¿Verdad? Que la mujer no sabe cuando queda encinta, la primera vez, no sabe. Es al final del mes o un tiempo que se da cuenta. Así es. Pero lo que está pasando en el vientre, No lo ve. ella no lo ve y muchas veces ni lo siente. Entonces se hace una comparación que cuando la persona recibe a Cristo, Así es. el Espíritu Santo inmediatamente lo regenera. Lo regenera. Y es algo que el hombre no puede discernir, ni puede sentir. Por eso dice que cuando el espíritu inmundo sale, porque cuando reciben a Cristo, el Espíritu Santo viene y limpia la casa. Somos templo, somos casa de Dios. Así es. Limpia la casa. Y el espíritu o los espíritus que salen, dice que andan por lugares secos. Pero andan por lugares secos porque a ellos el diablo les asignó un lugar, una casa. Y cuando los expulsan, no tienen lugar para andar. Encuentran reposo. Y dice, no encuentran reposo. ¿Y qué es lo que dicen? Vamos a regresar a la casa. De donde salimos. De donde salimos. Pero para que no nos vuelvan a botar, vamos a llevarnos 7 peores que nosotros. Así es. Entonces, ¿qué sucede, pastor? Prácticamente, pastor, lo estamos condenando. ¿Por qué? Porque al no consolidarlo, al no cuidarlo correctamente, vuelve a su condición. Y esta condición, vemos, ¿verdad?, que se puede empeorar hasta 7 veces más de lo que era antes. Significa que si aquel hombre, aquella mujer tomaban socialmente, ahora se convierten en alcohólicos y dependientes, comienzan a consumir drogas, a golpear, a robar, a matar, A fumar. a fumar. Porque vienen 7 peores. 7 peores. ¿Para qué?
para que no se lo puedan volver a ganar. Así es. Entonces imagínense un hombre o una mujer que ha recibido a Jesucristo, que fueron limpios. Así es. Y no se cuidaron, la iglesia no los cuidó, ¿verdad? No los metió en el proceso de cuidado, y vuelven los espíritus inmundos vuelven ya ganarse a esa persona nuevamente para Cristo. Hermano, eso es lo más difícil que puede existir. Entonces los estamos condenando, los estamos haciendo más malditos, cuando solamente les predicamos, les decimos que Cristo los ama, que reciban a Cristo, y los abandonamos. Así es. Entonces el cuidado, la consolidación es tan importante, porque vamos a dar cuentas un día, pastor. Así es, pastor. Vamos a dar cuentas un día. No porque no le predicamos, porque le predicamos y no lo cuidamos. Porque esa persona, cuando ya vienen esos otros espíritus a habitar en ellos, ya por más que usted lo vuelva a invitar a la iglesia, ya no lo va a hacer llegar. Ya no. Va a estar difícil. Muy difícil. Entonces va a ser una faena titánica, pastor. Así es. Va a ser algo terrible. Por eso le llamamos la atención en este momento, para que entienda que toda persona que recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, nace de nuevo. Así Es un baby espiritual, y las primeras 72 horas, escúcheme bien, desde que recibe a Cristo, las primeras 72 horas son cruciales. Si nadie atiende a este recién nacido espiritual en las primeras 72 horas, lo perdimos. Así es. Por eso la necesidad de que usted entienda que la iglesia es partícipe del cuidado que debemos tener para el nuevo creyente. Así es, pastor. Entonces, hermanos, les exhortamos para que entienda, primero, que si usted quiere ganarse a alguien para Cristo, tienen que engendrarlo en el Espíritu. Yo quiero que mi esposa se convierta. Entonces, hermana, empiece a orar por él. Cuando el hombre esté dormido, usted póngale la mano. Señor, lo declaro siervo tuyo, es un hijo tuyo. Usted quiere que sus hijos se conviertan. No los obligue a venir a la iglesia si nunca han venido. Ore por ellos un mes. 30 días orando por ellos. Dígale a su líder, dígale a su grupo que estén orando 30 días, y después de 30 días predíqueles, llévelos, engéndrelos en el Espíritu, engendre a sus familiares, engendre a sus amigos, engendre a sus conocidos, y luego llévelos a la iglesia y comience el proceso de cuidado con cada uno de ellos. Nos despedimos, pastor. Amén. Oramos, y algo, pastor, Ajá. que nosotros damos por gracia lo que por gracia recibimos. Correcto. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, te damos gracias. Gracias. Señor, oramos para que nos ayudes a entender esta responsabilidad tan grande que has puesto en nuestras manos, de ser hombres y mujeres consolidadores. Señor, apaciónanos el corazón, que entendamos que no es solamente presentarles la palabra, llevarlos a la iglesia, sino guiarlos en este nuevo caminar. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, que nos sostiene de la mano derecha, pero también hay un trabajo aquí en la tierra que tenemos que hacer, porque un día te vamos a ver cara a cara, Señor, y como dice tu palabra, fuimos llamados, Padre, para presentarte a cada nuevo creyente maduro, apto, digno de ti, Señor. Ayuda a tus hijos, a tus hijas, Señor, y a todos aquellos, Padre, que están recibiendo la palabra, para que entendamos que a partir de ahora, si no lo hacíamos, Señor, nos comprometemos a hacerlo, a cuidarlo, Señor, hasta verlos hombres y mujeres entregados, con crecimiento y madurez espiritual. Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo, y declaramos que ahí donde está cada uno de tus hijos y tus hijas, Padre, tú tocas nuestros corazones y nos das esa pasión que tanto anhelamos y necesitamos en este tiempo. Te damos la gloria y la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendiciones. Nos vemos la próxima. Gracias.